enajenaciones directas, indirectas, incluso hay un proyecto. Al final tenemos el listado de 17 proyectos de decretos reglamentarios. O sea, si usted no ha estudiado la reforma o la estudió solamente, menos mal que ya la estudió, porque le falta estudiar 17 decretos reglamentarios, porque están todos los proyectos. Se ha visto la dinámica del gobierno, ¿no? Él coloca el proyecto en la página y usted puede opinar. Usted puede mandar, oiga, gobierno, creo que ese decreto no tuvo en cuenta tal cosa, usted manda y allá le escriben y de pronto, hasta si usted tiene razón, hasta lo contratan. Dirá, este tipo sabe mucho, venga para acá, porque el equipo de trabajo que tenemos acá no sirve. Van 17, este es uno, es larguito, es un proyecto de decreto reglamentario sobre todas las ventas indirectas, etcétera, etcétera. La venta indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en el territorio nacional mediante la enajenación a cualquier título de acciones, participaciones o derechos de entidades se encuentran grabadas en Colombia como si la enajenación del activo se hubiera realizado directamente. Bueno, todo esto nos va a llevar a algo interesante. En caso de transferencia indirecta, la eliminación del derecho, participación en su totalidad, A ver, ¿qué fue lo que quiso hacer el legislador en el 90-3? Resulta que, vuelvo al tema de los vehículos de inversión. Aquí hay sociedades colombianas, hay inversionistas que pueden ser nacionales o extranjeros, ¿cierto? Pero se hacen tantas marañas, tantas maniobras, que uno al final no determina quién es el dueño de la inversión. En la DIAN existe un grupo que se llaman grupos económicos, una división, una dependencia. Y uno lo que hacía allá era tratar de centrar, si se podía, cómo se hace para descubrir los beneficiarios finales. Entonces uno arranca, y por eso no es gratuito que una revista, Economía Colombiana creo que fue, alguna vez dijo que en Colombia pagaban más impuesto las rentas de trabajo que las rentas de capital, porque las rentas de capital a través de constituir sociedades, antes habían sociedades anónimas claras, las limitadas, hoy en día hay muchas SAS, en comanditas simples por acciones, etcétera, unipersonales. Entonces uno empieza a ver una maraña y los grupos económicos grandes aquí en Colombia tienen un entramado de puras sociedades. Cuando uno mira al final quién está pagando el impuesto y resulta que el impuesto del beneficiario final está por ahí en Panamá, porque en Panamá van y hacen lo que hace todo el mundo, la famosa. Allá en Panamá hay que ir un fin de semana o 15 días y en ese fin de semana o 15 días se hacen las tres cosas. Se hace la sociedad normal, se hace la fundación, se hace la offshore y entre esos tres, con una de aquí de Colombia, ahí se arma el paquete para evadir y se acabó. Y eso ya lo saben allá, porque acuérdense con el Panama Paper que nos informaron, pero eso que informaron no fue ni siquiera un 5%, mucho la DIAN seguimos con un tema. Panamá sigue siendo paraíso fiscal y se acabó, ¿sí? Y por eso ya quedó allá. Entonces, esto tiene que ver, ese artículo tiene que ver es cómo se le cierra la puerta para que esas ventas indirectas sí tributen en Colombia. Entonces ya, digamos que se colocaron unas condiciones, se dice que se entiende por transferencia indirecta la enajenación de un derecho de participación en una actividad total en parte, ya sea que dicha transferencia se realice entre partes relacionadas o independientes, o sea, colocó mucha normatividad. La pregunta, la DIAN en este momento, ¿qué acciones de fiscalización concreta ha adelantado el tema? Ha sido muy poco, sobre todo la que ha adelantado más son grandes contribuyentes, porque se está conociendo y además es cosa como tan del día a día, toca ir incluso a la bolsa, porque además hay un tema, nuestra bolsa que no es tan grande, porque aquí no cotiza más de 90, Colombia es o sea, uno mira, que es que la bolsa entre Bogotá, Medellín, Cali, que es las tres, el mercado frente a Hong Kong o Nueva York, nosotros no somos nada, somos que ni siquiera 90 sociedades y nos quedó grande el tema, porque para fiscalizar tocaría ir allá, que es una fiscalización, por lo menos unas 10 personas, unas 6 personas, una vez se fueron para la bolsa para mirar un tema de solamente un grupo económico. Si se imagina usted empezar a mirarle a lo demás. Entonces, esto es un tema interesante de fiscalización, o sea, sí están las herramientas, pero de pronto falta gente. Pero es que la DIAN recuerde que tiene que, con el plan nuevo, la reforma tributaria del año anterior, que el problema acá, se supone que tiene que entrar, se supone que eran 6.000 funcionarios, creo que eran 6.000, eran 1.500 por año, porque a ver si la DIAN ya tiene dientes para tanta cosa, porque hay mucha ley, pero se mira la aplicabilidad, etc. Artículo 102-7, deducciones por contribuciones a educación de empleados. En el tema de deducciones, hay que decir que
nació en la reforma del año 2016, nació el 107-1, y aquí en el año 2018, confirmado con esto, nació el 107-2. En el anterior, en el 107-1, el legislador nos dijo que usted se puede gastar el 1% de los ingresos netos en parranda de la empresa. O sea, atención a empleados, a clientes, proveedores, usted puede gastar el 1% de los ingresos netos, y de acuerdo con el 107-1, eso es válido. Entonces, lo que uno hace como asesor es dejar eso como una política. Entonces, hágase un acta, ¿sí?, donde efectivamente la empresa acoge el artículo 107-1 para gastarse el 1% en lo que antes la DIAN se la pasaba rechazando. La DIAN se la pasaba rechazando la fiesta de Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, y como hay sociedades que se la pasan en fiesta, sí, pero pues talento humano dice, no, es que hay que hacer las pausas activas y hay que hacer las reuniones y los cumpleaños y todas las cosas, y que el día de la mujer, que el Día de la Madre, que todos los días, el Día de San José, todo se celebra. Entonces ya hay plata donde sacar, o sea, el empleador, la empresa ya no le duele tanto porque uno le dice, venga, gastes esa platica porque hay un 1% y se lo gasta para empleados. Eso de atenciones a empleados quedó en el 107-1. En el 107-2, que nació 2 años después, es ya un tema de que todo lo que se patrocine en educación también es deducible. Entonces lo que está diciendo acá es que los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales, los pagos a inversiones dirigidos a programas de... Siempre observen la característica común es para personas, para sus empleados o miembros del núcleo familiar. Abajo dice, para niños y niñas menores de 7 años establecidos en empresas exclusivamente para hijos de sus empleados. Abajo dice, y las de educación técnica, tecnológica, educación, que cumplan con requisitos del ministerio, se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realiza la actividad productiva comercial. Por ejemplo, si una empresa está ubicada en Chía o en Cajicá, pues ella puede hacer un proyecto para favorecer a esa zona, a ese municipio, lo que sea. También hay reglamentario. Duró 1 año, no salió el reglamentario y hasta ahorita ya salió el proyecto. Todos son proyectos para mirar el tema. De todas maneras, en gracia de discusión, por ausencia de reglamentario, usted podría haber operado, sí. Usted puede ya haber operado empezando a patrocinar estas becas, etcétera, y sabiendo que es deducible. Y lo más interesante es el parágrafo. Para todos los efectos, los pagos definidos en este artículo no se considerarán pagos indirectos hechos al trabajo. Eso es algo muy importante, si usted ya lo copió. ¿Por qué es importante? Porque se recuerde que en la depuración de la retención en la fuente y para renta de las personas naturales, como Marco Aurelio, todos los ingresos tienen que hacer parte de la base de retención. Así sean directos, indirectos, en dinero en especie. Uno lo sumaba arriba para poderlo restar por allá abajo. Aquí ya el legislador lo está favoreciendo. No se preocupe porque si le vamos a dar una plata a un hijo de un empleado, eso no significa que el ingreso sea del empleado. Diferente a cuando usted, por ejemplo, su empresa o usted patrocina empresas, a usted le paga a la universidad, a la empresa, el posgrado, entonces obsérvese que ahí ese ingreso es un ingreso indirecto que se lo tienen que colocar a usted para la base de retención, y usted tiene que restarlo, es en la parte de abajito donde dice reste los ingresos, los pagos por salud y educación, siempre y cuando cumpla con el decreto del año 87, que son 2 requisitos, ¿se acuerdan? Que es la generalidad y que obedezca programas permanentes de la empresa con sus trabajadores, atendiendo a que la generalidad es la mitad más 1. Aquí no hay problema, usted ni siquiera lo incluye, ni es base para retención ni para renta. Artículo 114-1, exoneración de aportes. Aquí digamos que el cambio de normativo, el 19-4 del estatuto, habla de las cooperativas. Recuerde que la CESAL dieron también un vuelco completo con la reforma tributaria del año 2016, la 18-19, con la CESAL, entidades sin ánimo de lucro, dio el vuelco completo porque el articulado quedó al revés. ¿Cómo así? Antes de la reforma del año 2016, el supuesto era todas las entidades de régimen tributario especial no son contribuyentes del impuesto de renta y excepcionalmente son contribuyentes si obtienen ingresos grabados que eran del tema de manufactura, o sea, el tema comercial, el tema de financiero, etcétera. La norma quedó al revés ahora, a partir del año 2016, que fue en 2017, reforma del 2016, y quedó fue, cuando nace
nació grabado, nació como cualquier contribuyente, dice al revés. Usted ahora, de acuerdo con su actividad meritoria, que allá aparece en el artículo 19 y de los artículos 350, los que trabajan en entidades de régimen tributario especial, artículo 19 y artículo 356 al 364 del Estatuto Tributario, está toda la normatividad de las ESAL. Y entonces usted tiene que hacer si usted se constituyó como fundación, asociación, y usted se cree del régimen tributario especial, a usted le toca ahora es probarlo. Si usted nace hoy, vaya a la DIAN, diligencia en formato, ¿qué? 45, 52, 45, una cosa así, y espere que la DIAN le dé el visto bueno. Y si no, usted es una persona jurídica normal, del régimen ordinario o normal. Entonces, el cambio que se hizo acá es que dice que en el proceso de calificación de que trata el inciso segundo, para ser admitidas como régimen especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones, pues que habla la ley CNC, aportes a la seguridad social, etc. Sigo, artículo 115 del Estatuto Tributario. Interesante, y esto benefició mucho al empresario colombiano, tanto el año pasado como este. El artículo 115 tradicionalmente siempre había hablado de los impuestos deducibles, entonces que hasta se convirtió en algo como un poco tedioso. Uno en la DIAN, el funcionario de la DIAN iba y se demoraba ya 3 meses en una fiscalización y llegaba, ¿qué encontró en la empresa? No, que encontré que llevan como deducible avisos y tableros. Y uno, entonces, ese es el único rechazo. Entonces uno mira, usted demoró 3 meses ya para encontrar eso. O sea, usted no vio nada más. ¿Sí? Como extraño. Entonces, no. Hoy en día ya no quedó, desde el año pasado, el 100% de todos los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se subraya, se hayan pagado en el año periodo gravable, ¿cierto? Que tengan relación de causalidad, obviamente, pues son deducibles y se acabó. Y sigue el tema del GMF con el 50% que siempre ha estado. Y lo que quedó claro por ahí abajo es qué es lo que no es deducible. Y obviamente tenía que decir que no es deducible el tema del impuesto al patrimonio, el de normalización tampoco es deducible, y adicional trajo otra perla que es interesante. Bueno, primero arriba aclaró que no puede tratarse como costo y gasto, ¿no? Pues obviamente sería un doble beneficio, o es costo o es gasto. ¿Por qué? Porque depende de dónde esté ubicado el tema del impuesto. Usted puede decir, ¿cómo así? Si usted está pagando el impuesto de un vehículo que está asignado solamente a una planta de producción, no a la parte administrativa, pues eso puede sonarle a costo y no a gasto, etc. Aquí, lo interesante, el contribuyente podrá tomar como descuento tributario de renta el 50% de ICA, avisos y tableros. Para la procedencia del mismo se requiere que el impuesto de ICA sea efectivamente pagado y que tenga relación de causalidad con este impuesto, no todo va a tomarse como costo de gasto. Y lo interesante es que ese porcentaje puede quedar en el 100% a partir del año, o va a quedar en el 100% del año 2020. O sea que obviamente así entra, pues debía servir. Pues ¿por qué no va a servir? Si usted paga de ICA 100 pesos y usted lo lleva como deducción, pues realmente el efecto tributario con la tarifa de ahorita sería el 33%. En cambio usted lo lleva como descuento tributario que le pega el impuesto, pues es el 50%, usted casi que siempre lo va a llevar es como descuento tributario porque le sirve más, a no ser, pienso yo, que es que tenga pérdidas fiscales y no le interese más pérdida, o tenga saldos a favor que no le interesen. Hay mucha gente que también tiene estigmatizado el saldo a favor, ¿no? Le tiene pánico a los saldos a favor, o sea, ve un saldo a favor y dice, no, es que la DIAN ya va a venir a mirarme, y por eso los disfrazan. ¿Cómo se disfraza un saldo a favor? Con el anticipo para el año entrante, y punto, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Ustedes no quieren hablar, ustedes saben todo eso, pero no lo quieren. Entonces, repito, eso sirve más tomar como descuento tributario el 50% y más bien, y a partir del 2022 el 100% y se acabó. Que le quede claro, el impuesto al patrimonio no, normalización tributaria tampoco. Y lo otro que acabó la discusión fue con las cuotas de afiliación, porque es que la DIAN se la pasaba desconociéndole la cuota de afiliación a no sé qué, no, ya hoy en día queda claro que todas las cuotas de afiliación pagadas a los gremios también son deducibles y se acaba porque eran unas glosas bien pequeñitas, le trae un poco de desgaste a la DIAN y además me parece que tiene consonancia. Un ejemplo de la vida real, lo vimos en grandes contribuyentes cuando le hicimos el programa a todos los transportadores a nivel nacional. Entonces vino todo el gremio en pleno, ¿qué fue lo que hizo el funcionario de la DIAN? Le rechazó el impuesto de vehículos, porque no estaba en el artículo 115, ¿sí?
Por ahí hay una sentencia, Consejo de Estado, bueno, claro que nosotros fallamos sin la sentencia en esa época. Entonces, cuando se reunió el gremio y se fueron todos en bandada, y cuando viene gente en bandada uno le tiene miedo, ¿sí? Uno espera que vengan día uno, pero cuando viene un poco de gente, ¿qué necesitan? Por ejemplo, en el día del paro, cuando vienen todos, pues no, vengan ese día uno. Dijeron, venga, ¿cómo así que no van a aceptar el impuesto de vehículos si nosotros somos una empresa de transporte y lo que nosotros hacemos es esto? ¿Por qué al fulano si le aceptan el predial si tiene el apartamento arrendado y por qué a mí no? Obviamente el apartamento de su casa no es deducible, porque usted, a no ser que es que usted tiene arrendada su casa, ¿no? Puede ser que es que yo tengo un apartamento, vivo en el cuarto de servicio y arrende todo, pues ahí sí puedo llevar el predial como deducible, pero el resto no. El predial no tiene razón de causalidad porque usted en la casa no tiene ingresos, ¿no? Allá tiene preocupaciones y gastos y bueno, y tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasó? Que la DIAN hizo un acta, Comité de Fiscalización, y en ese caso concreto sí se les aceptó el impuesto de vehículos como deducible, pero para un caso particular y concreto. No significaba, incluso alguien se había podido enterar y él colocaba una acción popular, haber dicho, oiga, la DIAN le perdonó la vida a todas esas empresas aceptándole en una época que no era deducible el impuesto de vehículos, pero hoy en día se acabó. Ya, usted anda tranquilo y puede llevar como deducible todo eso. ¿Preguntas? Me dicen acá, bueno, ya termino con la reviviscencia ya. Se derogan dos artículos de todo, el 115-2 y el 116 que habla de la deducción del IVA, que obviamente, pues, ¿por qué se deroga? Porque ahorita va a ser reemplazada por un descuento tributario que vamos a mirar más adelante. Y la deducción por impuestos de regalías también se deroga, pues que ya solamente quedó amarrado al 115. Lázaro, artículo 118, ¿se acuerdan? Componente inflacionario de las deducciones, ese revive. Me dicen acá que entonces tenemos preguntas, llegó la hora. Llegó la hora en que usted habla y nosotros. Sí. Bueno, ok, como le habíamos dicho anteriormente, las personas que tengan preguntas levantan la mano, las funcionarias de Board Office pasan a su puesto y le entregan el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Entonces, por favor, allí ya la primera pregunta. Buenos días. Mi pregunta va referente al estudio de los hijos de los empleados. ¿Es deducible el colegio que se les paga hasta los 7 años? Que se lo paga la empresa, perdón. No. La respuesta es no, pero se la amplió. Antes de la reforma del año 2000, que fue 14, ¿se acuerda que hubo una reforma, sí, la 1430? Habían dicho, hasta ahí el tema eran deducibles los gastos para educación, salud y el tema de los intereses para vivienda. Recordemos que a partir cuando nacieron esas figuras extrañas que se metió el legislador del 2014, que rigieron por 2015-16, tales como el IMAN, el IMAS, Aquaman y todo lo demás, ¿se acuerdan? Cuando el legislador se inventó todo eso, eliminó eso como deducción y quedó una deducción que se llama dependientes. Lo curioso para el que hace la pregunta es que la deducción por dependientes que está en el artículo 387 del Estatuto Tributario no quedó amarrada a ninguna certificación, únicamente a la declaración juramentada que hace el empleado. Dice, yo, Marco Aurelio, bajo el juramento, declaro que de mí depende A, B o C, y depende ¿por qué? Porque son menores de 18 años, o porque tengo hijos entre 18 y 25 que están estudiando, o mayores de 25 que son loquitos, porque ahí dice que tienen un problema, ¿sí? O de mí depende mi esposa, o mis papás, o mis hermanos, porque tal. Pero ese certificado de dependientes no quedó amarrado a que yo tenga que llevar un certificado de la universidad, ni el colegio, ni nada, no quedó amarrado. Lo que estamos diciendo acá en la deducción del 107-2 son más bien pagos que hace el patrono empleador, la sociedad, que hace para patrocinar becas o programas de los hijos de tales fulanos. Esa deducción no. Sí, el que acabé de decir. El de dependiente sí, porque de acuerdo con el artículo 387 del Estatuto Tributario es el 10% de los ingresos laborales del mes. ¿Ok? Perdón. 10% de los ingresos laborales del mes. Voy en orden. Yo sé que todos quieren, pero... Para cerrar el tema de la deducción de los colegios de los hijos. No, por eso, de la empresa sí, porque, repito, si la que hace el pago es la empresa, pero es un pago indirecto al trabajador.
obviamente, si hace, que es lo que vimos en el 107 raya 2, sí, para ella sí es deducible, que fue lo que trajo el 107 raya 2. O sea, si la empresa le paga el colegio al hijo del trabajador, ¿es deducible para la empresa? No, que ahí no está patrocinando. Es que, perdóneme, es que ese tema, y por eso le invito a que usted mire el reglamentario, es que el tema no es tampoco tan deportivo. Es que el tema es, primero, que cuando la empresa le paga el colegio o la universidad al hijo del empleado, hablemos de Banco de la República que le paga eso, primero, para que sea deducible por educación, tiene que cumplir con el requisito del decreto del año 1987, y son 2 requisitos. Y ahí, cuando digo que no, es que le quiero advertir que eso no es tan olímpico. El decreto habla de los 2 requisitos, y mira, desde el año 87, ¿cuánto llevan? 87, 97, 2007, es un decreto que lleva más de 30 años, y así lo hace cumplir la DIAN. Los 2 requisitos son, primero, que obedezca programas permanentes de la empresa con sus trabajadores, y segundo, la generalidad. ¿La generalidad qué es? La generalidad es la mitad más 1. Si la empresa le paga la educación al trabajador, a sus hijos, de más del 50%, claro que sí, porque es un programa permanente, pero si solamente cogió a unos 10 y la empresa tiene 100, ahí ¿cuál deducible va a ser? Eso es lo mismo que tiene con la medicina prepagada o planes complementarios, es exactamente el mismo requisito. Sigue. Allá, a la izquierda. Buenos días. Yo tengo entendido que… ¿Quién me habla? Eso. Yo tengo entendido que las empresas de economía naranja tienen 7 años de renta exenta. Y la vamos a ver más adelante, que no hemos llegado allá al 207 más adelantico, pero hágale. Ajá, entonces mi pregunta es, si se cayó la reforma y esta nueva que salió, la 2010, tiene exactamente el mismo beneficio, ¿qué puede pasar? O sea, Nada, no pasa nada y el beneficio sigue. Porque beneficio se sigue. mantuvo para allá, sí, y eso lo vamos a mirar, es que no he llegado a rentas exentas. Perfecto. Sigue. A la derecha. ¿Quién me alzó la mano? No, ya. Gracias, profe. Con la ley de crecimiento, la retención por dividendos de empresas hacia personas naturales pasó del 15 al 10%. La pregunta es… La parte no grabada, solamente. La pregunta es, sí señor, la pregunta es, para los dividendos 2019, ¿qué porcentaje aplico? ¿El 15 o el nuevo del 10%? Bueno, usted se me adelantó a la charla por la tarde, pero de una vez le contesto con eso, no me pregunten ni tampoco digo por la tarde nada. Póngale acá. Esa pregunta que hace aquí el señor es importante para todos, para que usted tenga claro cómo es la realización del ingreso en los dividendos y participaciones, porque si usted no lo tiene claro, es un enredo. Concreto, ¿cuándo se realizan los dividendos y participaciones en cabeza de los socios accionistas? Respuesta, cuando han sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Cuándo es eso? Cuando hay un acta de asamblea o junta de socios que así lo dice. ¿Y cuándo es el acta de asamblea? El 31 de marzo del año 2020 respecto de las utilidades del 2019, el 31 de marzo del 2019 respecto de las utilidades del 2018 y así sucesivamente. Entonces, para la pregunta que hacen allá, la tarifa que usted aplicó en marzo, y así tuvo que haberlo hecho el contador, porque el contador se le entrega el acta, aquí hay un acta, aquí se está haciendo la asamblea, acabo de hacer la asamblea, voy a hacer un gráfico, aquí ya se terminó la asamblea, se levantó el acta, ¿listo? Se le entrega al otro día al contador, el 1 de abril, tome, contabilícela. ¿Qué hace el contador? Contabilícela. ¿Qué debita y qué acredita? Debita el patrimonio en su utilidad, ¿sí? Y acredita la cuenta por pagarle a todos los socios. Eso se entiende pago o abono en cuenta en calidad exigible. La DIAN le colocó otro remoquete en un concepto y dijo cuando se entiende como decretados. Entonces, el contador cuando registra esto y la asamblea sí aprobó distribuir dividendos o participaciones, entonces el 1 de marzo, el 31 de marzo o 1 de abril hace esa contabilización y de una vez hace el registro de la retención en la fuente. ¿Y dónde está parado? Está parado en marzo 31 del 2019 o está parado en marzo 31 del 2020. Y donde esté parado le aplica la tarifa que es. Entonces, si usted está parado ahorita, en marzo 31 del 2020, ya le tocó con el 10. Pero si usted estuvo parado en marzo del 31 tal, usted le aplicó fue el 15 y así. Entonces, ¿lo tiene claro dónde está parado? Ahora, si usted no sabe dónde está parado, sí grave. Pero apréndase dónde está parado. Dividendos y participaciones. Eso que le acaba de decir está en el artículo 27 literal B.
Ve, o sea, ve, literal ve. Pues no hay nada, no hay nada. O sea, si no hay, por ejemplo, si la asamblea junta no decreta nada, no hay nada. O sea, como dicen por ahí, aquí no hay nada, aquí no pasa nada. Buenos días. En relación con el tema de las cesantías que se certifican a los empleados y las consignadas y las pagadas que se certifican, el contribuyente las incluye en su declaración de renta normal. ¿Qué pasa cuando esa cesantía es retirada efectivamente del fondo? Ese ingreso, ¿cómo se tendría que tratar si yo ya lo había incluido como una renta exenta dentro de mi declaración actual, por ejemplo? No, entonces usted lo hizo mal desde el principio. ¿Por qué? Ojo la realización. Es que el artículo 27 y lo que trae la norma es de realización. Realización es que a Marco Aurelio, que no lleva contabilidad, lo pusieron a llevar contabilidad respecto a las cesantías. Entonces yo estoy en equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Yo a diciembre 31 del año 2019 tengo unas cesantías en un fondo de cesantía, yo no sé en cuál, en la vivienda, en el Fondo Nacional de Ahorro, donde sea. Eso es un saldo consolidado. Se supone que cuando presento mi declaración de renta del año 2019 y la DIAN me va a mirar, venga y mire mi DIAN. ¿Qué quiere mirar? Ingresos. Va a fijarse la DIAN en las cesantías. ¿Usted qué cesantías colocó en el año 2019? Respuesta, pues yo le coloqué las que fueron consignadas en mi fondo de cesantías en el 2019, que fueron las que me consignaron en febrero. Y esas son las que tiene que declarar en la renta. ¿Cuál otra más? No hay más. Que es diferente al saldo consolidado. Lo que pasa es que en la parte de la cesantía no me detuve en un pedacito porque supuse que usted ya llevamos 3 años con el tema, y es que hay una parte del decreto y de la ley que dice que usted tiene que estar todos los 31 de diciembre, párese ahí para el 31 de diciembre y haga el siguiente ejercicio. Saldo inicial de cesantías. Movimiento de la cesantía, porque usted pudo tener retiros y hay abonos. Bueno, usted puede retirar para vivienda o para educación. Entonces la norma que dice, ojo lo siguiente, para que no le hagan gol a la DIAN, dijo el decreto. Si usted tenía 1.000 pesos de cesantía el 31 de diciembre del año 2018, y usted en el 2019, en febrero, le consignan 50, tiene 150, ¿cierto? Pero en mayo usted retira 50 para educación. ¿Cuánto tiene? 100. Pero usted aquí en noviembre le dio por ampliar la casa y para vivienda retiró 90. ¿Cuánto le queda? Entonces usted se para aquí y dice, yo tengo 10, y como allá dice que entonces 10 es patrimonio, entonces ¿cuántas cesantías? No, señor, su ingreso fue el que le consignaron en febrero, que es diferente al movimiento que usted tiene acá. Usted para la renta en el patrimonio tiene 10, pero usted ingreso tiene es lo que le consignaron que fueron 50, ¿sí ve? Es diferente, si no habrían goles. Perfecto. Sigue. Mi pregunta es referente al régimen especial. ¿Una cooperativa de transporte tendría exoneración de aportes por ser contribuyente de renta del 20%? Sí, lo hace, sí. Sí, es que el requisito de las cooperativas es fácil. De hecho, me acuerdo que una vez nos tocó devolver un programa de fiscalización porque de la prueba piloto que hicieron estaban amarrando el 20% diferente a la inversión del beneficio excedente. Para ustedes es claro que con la ley cooperativa, de que usted invierte ese 20% de educación, etcétera, ya usted salva, usted tiene el beneficio. Ahí no hay más que hacer. Buenos días. Con respecto al tema de dividendos, estamos hablando ¿De quién? de dividendos. Ok. Estamos hablando de los dividendos de empresas que no cotizan en bolsa. Pero el tema de dividendos de empresas que cotizan en bolsa, si yo soy un inversionista y me generan dividendos mis inversiones, hay un momento en el que dice no son gravables. No, ¿Sí? no. ¿Sigue siendo igual? No, mira, en ese caso, cuando usted cotiza en bolsa, tiene su portafolio, cada una de las empresas que le certifica se lo tiene que hacer llegar a usted. De hecho, a mis clientes, a mí se detienen un poco de tiempo porque eso cree que no, me trae la certificación de quién le maneja el portafolio. Entonces, colocan qué acciones tal, qué acciones tal, y cada una tiene que reportarme el pedacito de lo que es grabado y no grabado para yo poderle aplicar también la forma, pues para renta, porque de hecho ellas tienen que haber aplicado ya una retención si hay lugar a eso, y yo la cruzo. Pero si yo soy inversionista profesional y yo personalmente hago el trámite de mis acciones y las compro por una plataforma de trading, hablemos un ejemplo, un Ecopetrol decretó dividendos y a mi cuenta personal bancaria me llegó un monto
por dividendos, al final del año yo cuando hago mi declaración de renta, pues esos dividendos se supone no tendrían ningún efecto en renta. Pero observe, el caso suyo le cabe como anillo al dedo en el ejemplo que usted dio, porque es Ecopetrol. ¿Y sabe por qué? Porque conformidad con el artículo 36 raya 1 del Estatuto Tributario, ojo, artículo 36 raya 1, el numeral, el inciso primero le dice que se abren dos universos. Hay unos ingresos, unos dividendos que no son grabados siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, A, B y C. A, que la sociedad cotice en bolsa. B, que el beneficiario sea único. Y tercero, que no le tenga más del 10% de las acciones en circulación. Pues todos los chiquitos que tienen Ecopetrol pues son chiquitos que van a tener más del 10%, entonces cumplen con Ecopetrol cotiza en bolsa, sí. Primer requisito. Segundo, Marco Aurelio es único dueño, sí. Tercero, no tengo más del 10%, pues es claro que hay, ni siquiera hay que pensar en que hay una parte grabada. Todo es no grabado. Cuando dice que no tiene efecto en renta, tampoco lo tome como tan alegre. Usted tiene que colocar todo el ingreso arriba y colocarlo como ingreso no constitutivo abajo, que el efecto sí es cero. Pero es por eso, pero que es Ecopetrol. Pero ojo, si es una sociedad… Si es éxito, por ejemplo. Pero, perdón, si es una… que no, éxito también cotiza. Hábleme más bien de la Cotizantes sociedad de la esquina. bolsas. No, la sociedad de la esquina SA. La sociedad de la esquina SA, ¿cierto? Que esa la conocen en la casa, esa no la conocen en la bolsa ni nada. Esa sociedad, sí, efectivamente, cuando decreta dividendos o participaciones, el contador tiene que hacer la fórmula mágica del artículo 49, es decir, qué es grabado y qué no es grabado para aplicarle. Al primer artículo, entonces va a ir a aplicar la tarifa del 242. A la parte no grabada, la tablita esa que fue la que cambió al 10%, y sobre el segundo tramo, la tarifa del 240, que es el 33% para este año, y se acabó. Sí, no, mi pregunta va enfocada solo a cotizantes de bolsa. Y adicional, la duda es en la utilidad. Si yo vendí mis acciones de empresas cotizantes en bolsa, esa utilidad igual sería exenta. Perfecto. La utilidad en la que habla el artículo allí, el segundo tramo, dice utilidad en venta de acciones. Sí, pero no especifica si cotizantes o no de bolsa. Sí, no, sí. Mira el artículo octavo del decreto 836 del 91, ahí está la fórmula que incluso algunos expertos dicen que ese artículo debe estar derogado porque se derogó el segundo inciso del artículo 36 raya 1. Te la invito, mira el artículo octavo del 836 raya 1 del año 91, perdón, que curiosamente no quedó involucrado en el DUR. Te invito a que lo mires. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es, las cuotas de afiliados pagados a los gremios, digamos como… Afiliaciones pagadas a los gremios. Sí, digamos, son deducibles, artículo 115. Pero mi pregunta es, ¿se deducen a la persona, digamos, cuando hacen el aporte a un sindicato? No, estamos hablando de los aportes que haga la sociedad. La sociedad, no sé, estamos hablando de la persona natural, ¿hizo también un aporte? Sí, de la persona natural. Ah, ok, y es afiliado a una… Sí, digamos, soy una persona natural, trabajo en un banco y me afilié al sindicato. A mí mensualmente me hacen me toca hacer un aporte por estar afiliado al sindicato. Pero eso es una cuota más como de administración. Sí, o sea, mi pregunta es, digamos… No, por eso, no sé, me tocaría mirar el certificado, cómo le certifica el sindicato. Porque una cosa es, en el momento cero yo ya me afilié al sindicato, a la cooperativa, que es diferente a que yo me estén cobrando una cuota de manejo, no sé. Sí, tiene que ser, ojo, y la pregunta suya sirve de ejemplo. Las excepciones son taxativas en la ley, no le inventemos cosas. Porque es que uno a veces dice, como la norma ya quedó como afiliaciones, a no hay que entonces usted irá a cualquier afiliación, no, a gremios. Entonces usted dirá, no, pero el sindicato es un gremio. Pues no sé, puede que pronto lo lleve, pero no, habría que mirar cómo se lo certifica la entidad. Es que precisamente, digamos nosotras… ¿Ustedes son sindicato? ¿Ustedes qué son? Nosotros somos las contadoras de un sindicato. Sí. Nosotros le llamamos la contabilidad del BBVA. Y digamos a las personas que se afilian al sindicato, ellos tienen una cuota por estar en esos sindicatos, ¿sí? Que se llama, y se llama cuota de afiliación. Sí, señor, se llama cuota Pues de yo pensaría que sí, o sea, digamos, pensaría que en caso de una usted siempre piensa en caso de fiscalización, ¿usted cómo se defendería? Entonces, allá dice, entonces usted cuando mira el artículo, en la redacción, cuando usted mira el artículo 115, en la parte final, bueno, el que tenemos acá, en la parte final aquí dice las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán, dice, entonces el de la DIAN le dirá, perdóneme, es que el sindicato no es ningún gremio. Gremio, hablemos de la asociación de ganaderos, de cafés del sindicato. ¿O una federación? Sí, o sea, digamos, si usted encuentra con un funcionario que no es puede ser Marco Aurelio, le dice, no sabe qué, eso no es deducible.
¿Quién dijo que un sindicato es un gremio? Usted puede, claro que es un gremio, agremia a trabajadores, vaya y susténtelo. Punto. ¿Ve? Muy bien, última pregunta, por favor. Una pregunta con el ICA. El impuesto de ICA. ¿Quién que se- pregunta? Aquí a su atrás. Al frente. Aquí al frente de eso. Las empresas que pagan el ICA en forma anual, o sea, lo pagaron en enero en Bogotá y en otros municipios lo pueden pagar en marzo o en abril, ¿ah? ¿Pueden tomar ese descuento en su declaración de renta del 2019 o tiene que ser en el 2020? Pues mire que tenemos un caso ahorita en la oficina de ese tema. La norma es concreta. La norma, sin ponerle tanta cosa, dice pagado. Pagado significa que si el año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pues es lo que usted pagó en ese tramo. Que es que lo que pasa es que yo pagué por cuestiones de ABC, yo pagué fue aquí en enero, que es lo normal del ICA, uno el último trimestre lo paga pues de malas. Ese que fue para el otro año y se acabó. Sí, recuerde que había ¿cómo es eso? Hubo una transición. A ver, ya se van a ir para terminar. Para su pregunta, hubo una transición con la reforma del año 2016 al 17, donde usted sí pudo hacer el gol, por la forma en que queda redactada, porque venía la transición. Pero en mi concepto, desde el punto de vista ya tributario, fiscalización, usted no de papaya, simplemente usted está llevándolo pagado y se acabó, porque así lo dijo la norma. Yo no está hablando de causado ni nada, y ahí sí es clave, y eso facilito rechazarlo. Listo, muchas gracias, nos vemos ahorita. No se Bueno, vayan a ir. salimos a descanso, por favor, 15 minutos, 15 minutos. Gracias. Buenas tardes. No, buenos días todavía. Entonces, empezamos. Retomamos. Artículo 118, raya 1. Recuerde que estamos haciendo el seguimiento en orden del articulado del Estatuto Tributario. El artículo 118, raya 1, que habla de la subcapitalización. Esa norma venía de atrás. Lo que hizo el legislador, esa norma fue inventada en el año 2012 también. La filosofía de la norma era castigar el endeudamiento, dicho de otra manera. La empresa o los socios o los dueños de la empresa pueden optar por recursos vía capital o vía deuda, recursos propios o deuda. Entonces, el hecho de que una sociedad se financie con deuda erosiona la base gravable del impuesto, porque en últimas toda esa carga de intereses que le paga a terceros, a los bancos, etcétera, pues simplemente repercute en que el Estado va a recibir menos impuestos. Entonces, lo que hizo el legislador del año 2012 fue que hizo una proporción de 1 a 3 y dijo que no eran deducibles todos, sino hasta básicamente lo que superara multiplicar por 3 veces el patrimonio líquido. Y el tema quedó así. Sin embargo, digamos, fue dura la crítica que tuvo durante todos estos años esa norma, y por eso en la reforma del año 2018 que repitió ahorita el legislador del 2019, entonces lo que se hizo fue modificar y básicamente se le dio una vuelta completa, en el sentido de decir que sí sigue existiendo el castigo a la deuda, pero únicamente en cabeza de vinculados económicos, no lo normal. O sea, que usted es empresa normalita, que no tiene vinculaciones, usted simplemente tiene deudas con bancos, pues usted no tiene problema porque todos esos gastos son deducibles de conformidad con el artículo 117, que habla de los intereses y gastos financieros que son deducibles. Lo que hizo la norma también fue que consagró algunos controles para efectos de que no le hagan gol a la DIAN respecto de esa posible vinculación, porque digamos que la vinculación es lo que hoy en día más se disfraza en las compañías. Como si usted por ejemplo ve una escritura de una SAS, o usted saca una cámara de comercio de una SAS, pues usted no sabe quiénes son los dueños de la SAS, a no ser que de pronto el mismo dueño se coloque como gerente o en un cargo de estos. Usted puede suponer que tiene alguna relación, pero normalmente no se sabe quiénes son. De hecho, las sociedades anónimas, esa es una de las ventajas que se tiene. Imagínense quién va a saber quiénes son los dueños de Bavaria o de Ecopetrol. Pues no, porque pues hay un universo de gente que... Entonces, lo que hizo el legislador fue colocar algunos controles.
Entonces dice que sin perjuicio de los demás requisitos, cuando las deudas que generan intereses sean contraídas directa o indirectamente a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los contribuyentes solo podrán deducir los intereses generados con tales deudas en cuanto al monto total promedio de las mismas no exceda el resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido del contribuyente determinado al 31 de diciembre del año grabado inmediatamente anterior. Y en virtud de lo dispuesto, entonces no es deducible la proporción de los intereses que exceda dicho límite. En los demás casos, quedó clara la norma para efectos de deducción de los intereses, el contri debe estar en capacidad de demostrarle a la DIAN, mediante certificación de la entidad residente o no que obra como acreedora, que se entenderá prestada bajo la grada del juramento. Eso es complicado, que el crédito o los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas, con un aval, el back-to-back o cualquier otra operación. Las entidades del exterior que conesten con cualquier operación también serán responsables solidares. Entonces, ahí están los dos castigos. En última, lo que advierte el legislador es, vea, lo que le queda claro es que usted, para que no metan problemas, usted sí necesita endeudarse, endeúdese con terceros, pero que no tenga vinculación. Pero si usted me está haciendo un gol diciendo que no tiene vinculación, de todas maneras, si yo tengo alguna sospecha, usted bajo la grada del juramento, usted me va a decir que no tiene vinculación. Observe que aquí raya el tema penal. ¿Qué es penal? Una cosa es que uno deportiva, eso de la declaración juramentada, no hay que tomarlo deportivamente porque ya aparece en varias certificaciones. Hasta hoy con esta he hablado de 3, si usted lo recuerda. El hecho de que se cometa perjurio es un tema que salta de lo administrativo, DIAN, a lo penal, fiscalía, usted sabe, es para la cárcel y sencillo. Se acabó el tema, se acabó la novela. Porque es que en los 3 casos que he hablado, voy a repetirlos, o creo que fue 2 y me falta el otro, hablamos de la declaración juramentada esta mañana, que hablamos del tema para la deducción de dependientes, que alguien me preguntó, el decreto reglamentario y el concepto de la DIAN, obviamente aclaró el tema también. El decreto reglamentario dijo que esa certificación de dependientes se hace bajo la gravedad del juramento. 2, esa certificación que vamos a mirar más adelantico, que hacemos los independientes, como Marco Aurelio, cuando pasamos una factura o cuenta de cobro y en el cuerpo de la factura o cuenta de cobro decimos que declaramos bajo la gravedad del juramento que no contratamos 2 o más personas para que nos ayuden a hacer esa labor con el fin de que el agente pagador o el contratante nos tilde como una renta laboral o no laboral. Eso iba a ir en el documento, repito, factura o cuenta de cobro, y eso está bajo la grada del juramento, van 2. Y aquí está la tercera. La tercera es que efectivamente, digamos que como hoy en día se endeudan las sociedades, hay grupos económicos entre comillas camuflados y la sociedad A le presta a la sociedad B, entonces ahí hay una vinculación. Entonces, si usted ve que tiene vinculación, sepa que los intereses que se pagan no son deducibles, sino está esa proporción. Pero si usted quiere hacerse, digamos, de alguna manera el vivo con la DIAN y dice, no, yo no hago nada, la DIAN le dice, perdóneme, ustedes, venga a ver, aquí hay unas empresas que parecen hermanitas, la DIAN sí tiene potestad, va y se le mete al rancho, déjeme mirar el libro de accionistas o de socios, ahí descubre que hay vinculación y entonces usted tendría que tener la declaración bajo la del juramento. Si la tiene y la tiene mal, entonces eso es perjurio. La DIAN, ¿qué haría? Coge esa declaración, que es lo que haría en los otros 2 casos, y se manda es para la fiscalía. Y entonces ahí ya asusto, porque una cosa es decirle mentiritas a la DIAN en la factura o cuenta de cobro, otra cosa es decirle mentiritas a la DIAN en el famoso certificado de dependientes o acá, y otra cosa es cuando ya usted ante un fiscal, ya ante un juez, le dijeron, señor, usted cometió perjurio porque usted faltó a la verdad y aquí le estaba diciendo que bajo la grada del juramento. Entonces eso no es tan deportivo y ahí de alguna manera estamos rajándonos todos, sobre todo que recuerde lo del requisito ese de los dependientes, de los independientes en la factura cuenta de cobro, que eso muchos contadores ni siquiera están haciendo eso, muchos ni siquiera se les olvida que ese es un requisito que tienen que pedirle cuando Marco Aurelio presenta su factura a usted o cuenta de cobro, yo tengo que decirle eso en el cuerpo de la factura y si no usted me la devuelve para que yo vaya y le coloque ese requisito, o si no usted pierde el año porque eso no se tiene en cuenta entonces como gasto deducible, etcétera y todo lo demás. Muy bien, lo otro es que si la entidad del exterior con esta es que está haciendo,
de alguna manera factor de evasión o elusión, entonces le dice la ley, usted responde solidariamente por lo dejado de pagar. ¿Qué lo dejó de pagar? Pues el mayor gasto que llevó el otro, punto. El menor, cómo se erosionó la base fiscal y el impuesto, en eso responderá el del exterior. Artículo 124, raya 1, vuelvo al tema otra vez de pago no deducibles. Ahí habla de la excepción de los establecimientos permanentes que hemos hablado en la mañana, la primera parte, de los intereses y gastos financieros que se hayan sometido a retención en la fuente. Esto tiene un poco la misma connotación de que, ¿se acuerdan que hablamos de que quiénes son declarantes contribuyentes en Colombia? Las sociedades nacionales y aquellas sociedades extranjeras que tienen aquí alguna sucursal o establecimiento permanente. Las sucursales normales no si presentan solamente o lo presentan solamente respecto de sus rentas de fuente nacional. Aquí simplemente están diciendo que el establecimiento permanente no presentará porque fue objeto de retención en la fuente y pues no hay lugar a una declaración, porque así lo dice el artículo del estatuto que dice que cuando haya sido objeto de retención en la fuente de los artículos 411, 398 a 411 no será objeto no tiene la obligación de declarar en Colombia. Y la derogación del 127 raya 1 que habla de los contratos de leasing internacional, helicópteros y aerolíneas, o sea que ese artículo no aplica para esa clase de contratos. Recordando que es el artículo 127 raya 1. El artículo 127 raya 1, que fue un hijito mal concebido, digo yo, porque fue por, error de técnica jurídica, no tenía que haber ido ahí en el 127 raya 1, habla de la deducción en contratos de leasing. Porque si usted mira el articulado del Estatuto Tributario, que arranca como en el 126 y va como hasta el 141, en mi concepto ya han dejado el 127 raya 1, después para allá en el 141 o 141 raya 1, pero nos quedó metido ahí, porque después sigue todo el desarrollo de la depreciación. Y lo que tenemos claro desde la reforma del año pasado y del 2016 es que nuevamente nace el leasing operativo que ya se había acabado. Recordemos que la reforma del año 95, la ley 223, fue la que introdujo en nuestra legislación, copió y pegó el modelo gringo, y entonces aquí tenemos un leasing anglosajón y un leasing americano. Nosotros veníamos con un paraíso fiscal en el tema de los leasing, ¿sí? Antes de la reforma del año 95, en el sentido de que el leasing era paraíso fiscal en IVA, era paraíso fiscal en renta, era paraíso fiscal en timbre. Entonces el legislador del año 95 dijo, se acabó la guachafita, y dijo simplemente aquí hay dos clases de leasing, el operativo y el financiero, y entonces en el operativo es deducible todo el canon de arrendamiento, y en el financiero únicamente es deducible la parte correspondiente al gasto, más no la parte de capital, y es obvio pues por la forma como funciona el tema. Ya hoy en día, si usted va a un banco y se para frente al banco y dice, venga, yo voy a comprar un vehículo, voy a comprar un apartamento, voy a comprar una bodega, entonces usted queda mirando al del banco y dice, pero necesito que sea leasing financiero. Entonces le dice, el tipo de que usted que me está hablando, es más, le puede decir, el leasing financiero son todos, porque desde el punto de vista financiero, el leasing es un arrendamiento financiero. Lo que toca es decirle más bien que de acuerdo con la forma como usted vaya a interactuar con la compañía leasing, van a ver con unos requisitos que trajo la norma que usted sí se puede encasillar en un operativo o que usted puede encasillar en un financiero, y se acabó. Y hay un tema, hay unas condiciones como, por ejemplo, el requisito de que se haga opción irrevocable a compra. O sea, la opción de compra tiene que ser irrevocable para poder acceder, por ejemplo, al leasing operativo. En el otro no es tan necesario. De eso hay mucha legislación, además la que ha dictado la superintendencia que nos enseñó, y el Consejo Técnico de la Contaduría, perdón, que nos enseñó hasta contabilizar, porque resulta que los contadores se nos olvidó contabilizar el leasing. Entonces, sí, a veces coloca un aviso. Se necesitan contadores que sepan contabilidad. ¿Cómo se contabiliza un leasing? Entonces, no sabían contabilizar el operativo, no sabíamos contabilizar el financiero. Entonces, le tocó al Consejo Técnico de la Contaduría emitir conceptos y decirle a uno, mire, así se contabiliza uno, así se contabiliza el otro, para que cuando vaya a la DIAN haga una trazabilidad. Y porque además, por la exógena, eso se tiene que cuadrar. Lo que trajo la reforma fue simplemente decir que eso no se aplica a contratos internacionales de helicópteros y aerodinos por esa modalidad y punto. Llegamos a un tema interesante, la renta presuntiva. Ya dijimos algo en la mañana, y aquí simplemente la connotación es que en la charla que tenemos hoy, y de acuerdo con la última socialización que hice con los amigos de la DIAN, los que están allá en la oficina jurídica, existe en ese momento un limbo jurídico,
¿qué es el limbo? El limbo es como que la norma nos dejó un poquito complicado frente a su concepción y hagamos entonces la remembranza. ¿Qué es la remembranza? Dijimos antes que la renta presuntiva las presunciones en el derecho general se dividen en presunciones de hecho y de derecho. Diría, los abogados que están acá dirán, entonces la presunción de derecho no admite prueba en contrario. En el estatuto tributario solamente hay 3 presunciones de derecho y las demás son presunciones de hecho, o sea que sí admiten prueba en contrario. Las únicas presunciones de derecho que están en el estatuto tributario son: 1, el artículo 35 del estatuto tributario, que son los intereses presuntos de la sociedad al socio y al revés. Lo otro es el artículo como 67 o 67-1, que es una presunción en los costos de implantaciones de cacaotera y cosas de esas. Y el otro es en el capítulo de las CHCs, donde hay una presunción de derecho respecto de las rentas pasivas. Son las únicas presunciones de derecho que están en el estatuto tributario. Si usted encuentra otra, en la tarde le dan una licencia. Si no la encuentra es porque no hay. Y las demás son presunciones de hecho, o sea que admiten prueba en contrario. De hecho, esta es una presunción de hecho. Yo le puedo demostrar al Estado que esa no es mi renta, a cuenta de que usted, Estado, me dice que yo le liquido un porcentaje al patrimonio líquido y sobre eso me tengo que pagar impuestos. Yo puedo demostrar al Estado que eso no es verdad. Pero por más de que no sea verdad, el Estado me dice, sí, pero de todas maneras liquídela y de malas. O sea, puede que sea hecho, le toca liquidarla. La historia de la presuntiva, que estuvo en el 5, que se pasó al 3.5, que después se pasó al 3, la historia que dice, la historia dice que la reforma del año anterior, que es donde quiero que usted mire dónde está el limbo, en la redacción del artículo anterior, del 188, que es el del Estatuto Tributario, el legislador anterior, en el 188, dijo, mire, la renta presuntiva, la tarifa, que era que porque los gremios se han pronunciado sobre el tema, los gremios le han dicho al Estado que es algo injusto, que estén pagando, que tienen pérdidas, que a cuento de que van a tributar sobre presuntiva, y fuera de eso, recordemos que hay un caramelo, ¿no? El Estado le dice fresco, págueme sobre presuntiva, que es una renta mentirosa, pero yo le doy caramelo. ¿Cuál es el caramelo? El exceso de la presuntiva con la ordinaria, la diferencia, llévela como una compensación en los siguientes periodos. Entonces, con ese caramelo, mucha gente quedó con el caramelo, pero está pagando impuestos. Entonces, los gremios dijeron, no, yo no quiero caramelo, quiero es que me quiten la presuntiva del todo. Entonces, le dijeron, sí, pero esto es despacito, como la canción, despacito. ¿Cómo es despacito? El legislador del año pasado llegó y dijo, para efectos de presuntiva se presume que la tarifa es del 3, entonces habló 3.5% de su patrimonio líquido en el año anterior. Y dijo el legislador anterior, el porcentaje de renta presuntiva se reducirá, la marchitó, al 1.5% para el 2019, que es el año pasado, y al 2020, y para el 0% a partir del año 2021. Entonces recordemos, lo que dijo el legislador pasado, nos recordó, si lo cogemos por años, para el año 2018, 3.5%, para el año 2019 y 2020, 1.5%, y para el año 2021, 0%, y de ahí para adelante 0%. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dijo el anterior. ¿Qué dijo este? Este dijo no. Empezó diciendo, la tarifa es del 3.5%, y después dijo, se refirió fue al año 2020, ¿sí? Dijo, en el 2020 es el 0.5%, y el 0% a partir del 2021. ¿En qué coinciden las dos legislaciones? En el 2021 las dos tienen 0. Me devuelvo. ¿En qué se diferencia en el 2020? En que aquí le bajó porque está en el 0.5 y aquí decía aquí 1.5. En el 2019, esta dijo que también era 1.5, la norma anterior. En cambio, esta no dijo nada, sino que cuando empezó a redactar, dijo la tarifa es del 3.5. Y entonces viene la pregunta, perdóneme, y entonces yo ahorita que voy a presentar renta ahorita en el 2019, ¿cuál? Y si por ahora lo tengo en rojo, limbo tributario, ¿qué hago? ¿El 3.5 o el 1.5? Entonces se llamó, ¿a quién se llamó? A los amigos. Pues obviamente yo tengo muchos amigos, entonces, oiga, ustedes ahí que están en la oficina jurídica, ¿ustedes qué han pensado del tema? Está complicado el tema porque incluso puede ser demandable la norma. Es posible que la DIAN en el comité de formularios, cuando haga el ahorita están escribiendo, ¿quién es el comité de formularios? Son personas como nosotros, que uno allá coge de las diferentes divisiones, le dice, mándeme 5 personas de fiscalización de grandes contribuyentes, mándeme 5 de la jurídica, de personas jurídicas, mándeme tal, y se reúnen unos fulanos allá a redactar el instructivo de los formularios de la DIAN. Y obviamente tienen que estar amarrados con la ley y apegados a los decretos reglamentarios y los conceptos de la DIAN. Entonces la pregunta es, oiga, cuando ustedes saquen el formulario, ¿qué van a decir?
que la renta presuntiva para el 2019, ¿qué es? El 1.5 como quedó en la norma anterior respetando lo que dijo el legislador anterior, o es el 3.5, porque es que lo curioso es por qué el legislador aquí de una vez no dijo que era el 1.5. Habría haber dicho de una vez el 1.5 para evitar estos 15 minutos y haber seguido con otro tema, ¿sí? Pero no lo dijo. Entonces toca socializar, o sea que digamos que si uno habla en derecho, ¿yo qué habría? En derecho yo aplicaría el 1.5 porque eso se hizo. ¿Cómo se arreglan los impuestos? ¿Cómo se norman los impuestos? Los impuestos de la siguiente manera, dice la Constitución, dice el decreto del año 80, del siglo antepasado, dice que la norma, es una norma de 1887 o algo así, en la época de Rafael Núñez, dice que las normas, cuando hay una reforma tributaria hay dos normas, hay dos clases de normas, dirán los abogados. Una de carácter sustantivo y una de carácter procedimental. Yo soy contador, entonces ¿cómo diferencio una norma de otra? ¿Cómo sé si una norma es de carácter sustantivo y otra es de carácter procedimental? Entonces dicen fácil, las normas de carácter sustantivo son las que le pegan a algunos de los elementos de la obligación tributaria, que fue la primera, segunda lámina, tercera que vimos hoy. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, eso, usted tiene una licencia. Si hay una norma que le pegue a alguno de esos 5 elementos, usted está frente a una norma de carácter sustantivo y la aplicación de la norma es hacia adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si el legislador legisló en el año 2019, eso rige para el año 2020. En cambio, si es una norma de carácter procedimental, es de aplicación inmediata o cuando el legislador la diga. O sea que, si vamos al tema concreto, como esta es una tarifa que le aplica a una base gravable eventualmente, porque si la presuntiva está por encima de la ordinaria, me toca calcular por presuntiva, le afecta esa la norma sustantiva, entonces me tienen que aplicar ese 1.5. ¿Por qué? Porque yo me paro de la siguiente manera. La anterior reforma fue promulgada en diciembre del año 2018 y me dijo que la tarifa era el 1.5. Por tanto, esa tarifa empieza a aplicar para todo el año 2019. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sale la reforma del año 2019 y me dice que es el 3.5, ¿para cuál aplicaría? Pues para el año 2020. Pero usted que entonces se contradice porque abajo dice que el 2020 es el 0.5. Entonces, ¿qué hago? No, yo no sé qué harán ustedes, pero yo aplico el 1.5. ¿Se entiende? Una interpretación, como diría un abogado, de la hermenéutica jurídica, porque estoy haciendo caso a lo que dice el decreto que, si es de carácter sustantivo, me aplica la norma que fue promulgada en la vigencia anterior. En el 2018 me dijeron que era 1.5, pues yo aplico 1.5. Ah, que la DIAN me diga, no señor, porque es que era en 3.5. Sí, pero lo dijo esta, y esta sería de aplicación hacia el 2020. Pero la misma norma se contradice porque el 2020 es el 0.5%. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Que usted lo va a ver por la tarde. Los del simple, usted va a ver el régimen del simple por la tarde, los del simple no tributan sobre presuntiva. Es otra de las bondades que tiene ese sistema, que allá el doctor Humberto creo que hasta les hizo un ejemplo, para que usted ya lo tenga clarito cómo se depura lo del simple. Y pues los que no se acogieron o no nos acogimos al simple, porque uno a veces es incrédulo frente a unas realidades, entonces como que dejamos pasar el año pasado, el año 2019, no hicimos nada. Es posible que usted esté pensando ahorita, tiene plazo hasta el 31 de enero para acogerse al simple. Entonces ya mañana, mañana porque va, primer plazo el 31 de enero y el segundo máximo hasta julio. Pero digamos para el beneficio, si uno necesita, es que le dejo el simple para el doctor Humberto, que es que, para recordar solamente que la presuntiva tiene la presuntiva, como digo yo en clase, en lo académico, la presuntiva tiene 2 depuraciones, o hay 2 formas de calcularla. La del contador perezoso, que aquí no hay ninguno menos mal, y la de los otros. ¿Sí? La del contador perezoso es que él simplemente llama al asistente y le dice, hágame un favor, dícteme el patrimonio líquido del año pasado. Y tal, díctemelo, entonces el hombre le dicta. Es más, mándemelo por un WhatsApp, entonces está.
y le aplica la tarifa y se acabó, ¿sí? Ese es el contador Pérez. Ahí ya terminó la renta presuntiva, no hay nada más que hacer. Pero mi sugerencia es que hay que hacer, hoy en día sí existe doctrina oficial, porque ya doctrina privada sí había, para que usted tenga claro que la renta presuntiva tiene dos formas de calcularse y hay un principio de beneficio para el contribuyente. Usted escoge la que le dé menos. Hay dos formas de calcularla y usted escoge la que le dé menos. Las dos formas, la primera, la del contador perezoso, que usted ya la aprendió, ¿sí? Mándame por WhatsApp el patrimonio líquido, tarifa y ya terminó. Y esta, que es la otra forma, que es depurar. Depurar es volver puro lo que es impuro. Un ingreso bruto o un patrimonio líquido base se depura. El patrimonio líquido lo tomo, resto unos factores a valor patrimonial neto, ese BPN es valor patrimonial neto, resto unos factores a valor absoluto, me da una base presuntiva, a esa base le aplico la tarifa, me da una renta presuntiva inicial, pero me toca sumar, pensé que había terminado, pero no, me toca sumarle la renta agravada de los activos exceptuados, me devuelvo. Este es el camino más largo, no necesariamente más tortuoso, pero a veces sirve más que la otra forma. Usted coge el patrimonio líquido del año anterior. Como usted está parado en el año anterior, yo siempre, aquí está un año, aquí está el otro. Voy a hacer mi renta en 2019, uno está parado ya casi en el 2020, pero para hacer la renta presuntiva me paro a diciembre 31 del 2018. De puro, cojo el patrimonio líquido del 2018, eso me lo da ¿quién? La declaración de renta del 2018, por eso de una vez doy mi punto de vista. Si usted no fue declarante de renta en el 2018, usted no tiene por qué liquidarse renta presuntiva en el 2019, a pesar de que por allá alguien escribió, incluso alguien de la DIAN como en una circular o algo, alguna vez dijo que no, que sí, que porque es que usted tiene un patrimonio, el cuento fue el siguiente rápido, una persona natural que nunca había declarado, y es la primera vez que declara ahorita en el 2019, pregunta, ¿tiene que liquidar renta presuntiva? Entonces por allá alguien, no en un concepto, le dijo que sí. Un exdirector de la DIAN, él contestaba, él tenía una forma interesante de escribir a los contribuyentes a través de unos conversatorios que se den en la Cámara de Comercio. Entonces esa pregunta que le hicieron, él dijo sí, porque la persona natural, así no tuviera declaración de renta el año pasado, la persona natural sí tiene un patrimonio líquido porque por lo menos tiene una patineta, una bicicleta, una cama, entonces sume un patrimonio líquido y sobre eso calcúlelo. Entonces, claro, como eso lo dijo la autoridad de la DIAN en un conversatorio, entonces la gente dijo, oye, entonces hay renta presuntiva. Marco Aurelio, ¿por qué no comparte eso? Y muchos expertos no lo hacen, ¿por qué? Porque es que el patrimonio líquido se consolida es en un papel, un formulario, un título que es una declaración. De resto eso es etéreo, ¿dónde está? ¿Dónde está el patrimonio? No existe. Entonces, concreto, si no hay declaración de renta del año anterior, no hay renta presuntiva. Entonces, empecé a depurarlo. Coge el patrimonio líquido del año anterior. ¿Qué es valor patrimonial neto? Aprendamos los tres conceptos que sirven, o recordémoslos, que sirven para el tema que hemos visto también con los activos fijos. Usted, ahí donde está sentadito, tiene que tener claras las diferencias entre, 1, ¿qué es valor patrimonial? 2, ¿qué es valor patrimonial neto? Y 3, ¿qué es costo fiscal? Eso en su vida profesional tiene que tener claro para efectos tributarios e incluso hasta contables, cuando es la conciliación. Respuesta, valor patrimonial. El valor patrimonial es el que coloco o el valor por el cual llevo todos mis bienes y derechos apreciables en dinero que aparecen del artículo 260 en adelante del Estatuto Tributario, que yo no sé cómo llevar la cuenta de ahorros que tengo en la vivienda, que yo no sé cómo llevar lo que es esta mañana, cómo declaro la casa, cómo declaro el vehículo, cómo declaro las acciones que tengo en Ecopetrol, cómo declaro los aportes que tengo en la cooperativa tal, cómo declaro, entonces allá la norma le dice cómo declara. Si usted no sabe, allá el estatuto le dice cómo lo declara, y eso se llama, ¿cómo declaro la plata que tengo bajo el colchón? Allá le dicen cómo se declara. Entonces usted no tiene pierde, eso se llama valor patrimonial. El valor patrimonial, resumen, son los valores por los cuales yo llevo a mi declaración de renta todos mis activos y se acabó. Primer concepto. Segundo, ¿qué es valor patrimonial neto? El valor patrimonial neto es igual a, artículo 193 del Estatuto Tributario, a coger el valor patrimonial del bien y multiplicarlo por el cociente que resulte coger de dividir el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. ¿Estamos de acuerdo? Patrimonio líquido sobre patrimonio, y ese porcentaje se lo aplico a esto. Y por último, ¿qué es costo fiscal? El costo fiscal es el que yo determino en el momento de la venta, que no necesariamente es igual al valor patrimonial. Por lo menos en el caso de bienes inmuebles y acciones de aporte no coincide. En los demás puede que coincida y puede que el costo fiscal sea igual al valor patrimonial, pero en estos dos casi siempre tiene sus diferencias y las han mantenido.
Resto todo esto, las acciones aporte y bienes afectados. Todo esto aparece allá como esto es una receta. Entonces la receta está en el artículo 189 del Estatuto Tributario, ahí aparece qué factores resto a valor patrimonial neto, o sea, eso me ayuda. Uno diría, bueno, pero el Estado me está ayudando porque ya no es como el contador perezoso que cogió todo el patrimonio y le aplicó a la tarifa, no. Yo cojo el patrimonio y me permite restar unos conceptos a valor patrimonial neto. Y después vienen unos conceptos a valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En que el E y el F no consultan la fórmula del porcentaje del BPN, sino que son valores en VTs. Por ejemplo, las primeras 19.000 VTs del sector agropecuario o las primeras 8.000 de la vivienda de habitación. Que si usted, por ejemplo, estudia esto frente al impuesto del patrimonio, lo que uno resta en vivienda de habitación allá son 13.500 VTs, aquí son solamente 8.000. Y ahí hay un tema interesante porque la forma en que quedó redactado el artículo podría significar que incluso usted podría llevar poder restar allá hasta la finca. Si usted vive en Anapoima y tiene una casa en Anapoima y vive aquí en Bogotá, en su apartamento, y resulta que la casa de Anapoima le vale 500 millones y el apartamento de Bogotá vale 100, y usted dice, pero ¿cuál me sirve más si son 8.000 VTs? 8.000 VTs del año, ¿de qué año? ¿Dónde está parado? Si voy a hacer renta presuntiva voy a presentar, ojo, a ver, se sintoniza, voy a presentar mi declaración de renta del año 2019. Por tanto, tomo patrimonio líquido, ¿a qué fecha? A diciembre del año 2018. Entonces, ¿cuál VT tomo? 2018, porque usted está parado en patrimonio. Fíjese que en impuestos, a eso es clarito, usted tiene que saber dónde está parado. Usted está parado en patrimonio en 2018. Por ahí en la revista Legis, la revista de renta que maneja Legis, por ahí el fulano que la escribe, él dice que puede tomar cualquier VT, pero no, eso no es cualquier VT, eso es un concepto del que escribe la cartilla que por lo menos no la comparte Marco Aurelio porque usted está parado allá en el patrimonio del año 2018. ¿Cuántos son 8.000 VT del 2018? 265 millones. Entonces el ejemplo es el siguiente. El fulano tiene una casa en Anapoima que vale 500 millones, tiene un apartamento en Bogotá que vale 100. Las 8.000 VT del año 2018 para aplicar en la renta de 2019 son 265. Entonces el hombre dice, pues yo voy a tomar 265 millones. Cuando le llegó la DIAN le dijo, venga, ¿usted por qué tomó 265 si es que usted vive en Bogotá? Entonces él que le contestó, dijo, no, ¿quién dijo que yo vivo en Bogotá? No, pues que usted tiene un apartamento en Bogotá y usted en Anapoima tiene una casa quinta allá, pero es que yo vivo en Anapoima. O sea, Anapoima, ¿cuánto me queda de Bogotá? Y yo voy allá y bueno, y entonces le dijo el de la DIAN, si es así, entonces usted tiene que demostrar que el apartamento de Bogotá lo tiene arrendado. Y él dijo, ¿y quién dijo que yo tenía que tenerlo arrendado? O sea, si Dios le da salud y licencia a uno puede tener 7 casas, ¿no? ¿Y quién dijo que uno no puede quedarse un día en una casa? No, pues digo, los que puedan tener plata. O sea, ustedes están concluyendo que hay un factor de ilusión. ¿Por qué la norma no dijo caso de apartamento? Dijo vivienda de habitación. Pero eso se lo voy a retomar ahorita cuando veamos patrimonio para que usted vea lo curioso de la otra redacción en el patrimonio. Sigo. Después de restar esto, me da un patrimonio líquido, ahora sí le aplico la tarifa y yo digo, hasta ahí me sirvió. Claro, me sirvió coger el patrimonio, restar unas cosas y ahora sí le aplico la tarifa. Y digo, esta es la renta presuntiva. Y el legislador le dijo, no señor, esta es la renta presuntiva inicial porque ahora sí me cobró el caramelo. ¿Por qué? Dice, súmele la renta gravada de los activos del sector. Entonces ahí no me quedó claro. ¿Cómo así que le sume qué? Señor, como usted restó aquí acciones y aportes, ¿cuál es el ingreso de las acciones? Los dividendos. Y de los aportes, las participaciones. Si hay un componente gravado, súmelo allá. Que si por ejemplo hay un bien afectado por hecho, eso sí sería como complicado. Bien afectado por hecho constitutivo de fuerza mayor. Es que esta empresa tenía la maquinaria en una zona afectada por paramilitares o guerrilla. Eso sí está complicado. ¿Y cómo compruebo yo que eso está afectado por...? O aquí, eso fue aquí abajo. Avenida La Esperanza, en el Humedal, al lado de esta urbanización, una constructora compró el lote y iba a construir, y le dijeron, no señor, usted lo puede construir ahí. Este es un bien afectado por un hecho constitutivo, porque cuando él compró no tenía la prohibición, y después le dijeron, ¿se acuerdan también de esos proyectos de por ahí de la Conejera y la reserva esa... Va a dejar, es el mismo tema, hay constructores que habían comprado y le dijeron, no, ahorita llegó Claudia, y Claudia, ¿qué dijo? No, papito, usted no puede construir ahí porque es que ahora yo retomé el tema, ahí lo retomó con la carta. Bueno,
eso sí es un bien afectado. Entonces, si eso tuvo un ingreso, súmeselo abajo. Voy a colocarle el ejemplo más absurdo, que ya lo coloqué esta mañana. Si yo estoy restando las primeras 8.000 VT de la vivienda de habitación, pero yo percibo algún ingreso por la vivienda de habitación, voy a suponer que yo arriendo, lo que dije esta mañana, voy a vivir en el cuarto de servicio y arriendo todo lo demás. Como arriba estoy restando el valor patrimonial, las primeras 8.000 VT de la vivienda de habitación, abajo tendría que sumar el valor del arriendo porque es una renta agravada. O sea, concreto, el espejo es qué ingresos tienen estos bienes que estoy excluyendo y eso usted, por favor, los coloca aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, le da la renta presuntiva final, ya no da más. Esa es la del segundo método, se compara con la del primer método, la que sea menor es la que usted toma, y la que usted toma es la que va a comparar ¿con cuál? Con la renta líquida soltera, ¿se acuerda? Muy bien. Seguimos. Rentas exentas de trabajo, artículo 206. El artículo 206, bueno, las rentas exentas en nuestra legislación tiene una división grande, hay unas rentas exentas de trabajo y las demás rentas exentas. De hecho, siempre se nos ha criticado desde la OCDE y organismos internacionales que nosotros no debíamos de tener ni ingresos no constitutivos ni rentas exentas, sino que más bien debemos de bajar una tarifa única y quitar todo eso. Igual en IVA, que para qué un universo de excluidos, exentos, deje una sola tarifa bien bajita y a todo el mundo métalo en cintura, porque a raíz de las exenciones que uno empieza, incluso el tributarista, uno empieza a mirar cómo se mete para hacer que la mujer del César no solamente sea, sino que parezca. ¿Sí? Usted inventa el tema, pero ¿cómo hago que cuando el de la DIAN venga, cómo hago para eso? Para que la mujer del César no solamente sea, sino que se parezca. Entonces, ahí es donde está el tema de los tributaristas, a mirar cómo hacen figuras para que las empresas puedan de alguna manera tener mecanismos de evasión o de ilusión. Entonces, aquí vamos a hablar de las rentas exentas de trabajo. Aquí, ¿qué trajo el legislador? Revivió el numeral 9, que son los gastos de representación de los rectores y profesores. Eso sí, perdón, revivió el 7, ahorita me voy con el 9. El 7 es lo nuevo, texto nuevo. Eso sí lo había derogado en la reforma del año 2018. Entonces, con tanto tema que hubo, ahí sí está favoreciendo, pues cuando dice a los tribunales, fiscales, procuradores, se considera como gastos de representación exentos un porcentaje de su salario, pues se está favoreciendo directamente a ellos y no más. O sea, es un tema muy de, y eso cuando se debatió, ¿no? Pues están beneficiando y ya todo el mundo quedó callado y nadie dijo nada. Para los jueces de la República, el 25, esto que estaba ahí había sido derogado en la reforma del 2018, entonces lo revivieron para favorecerlo. Y lo nuevo, que sí quedó igual, son los gastos de representación de rectores y profesores de universidades, los cuales no podían exceder del 50% de su salario. Importante, que habla que estas rentas exentas no están limitadas a lo del numeral tercero del 336. Hay un articulado del estatuto que es del 329 al 343, que es toda la depuración de la renta de personas naturales. Eso también vino un vuelco con las dos reformas frente a la reforma del año 2016. Recordemos lo siguiente, en el 2016 se crearon 5 cédulas, como los dedos de la mano. La cédula por rentas de trabajo, por pensiones, de capital no laboral y dividendos. Y cada cédula se depuraba en forma diferente. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, vamos a ver más adelante, esas 2 quedaron solamente, de esas 5 quedaron 3, porque hubo una que se llama ahora cédula general, donde quedaron metidas las de trabajo, las de no laborales y las de capital. Las de pensiones quedaron solitas y las de dividendos quedaron solitas, pero otras se reunieron. El artículo 336 precisamente habla del famoso 40%, que es, digamos, el caballito de batalla que fue y es el caballito de batalla del gobierno para que nosotros, los que estamos acá, tributemos más. Las personas naturales, independientes o asalariadas, van a tributar más por el tema de esta limitación al 40%, porque lo que hizo el legislador fue que, usted sí tiene derecho a unas deducciones, usted tiene derecho a unas rentas exentas. Las deducciones son 4, las rentas exentas son 3 grupos. Las deducciones, ¿cuáles son? Que intereses para vivienda, que medicina prepagada, que dependientes económicos, incluso para renta le valen aquí el GMF, no para retención. Las rentas exentas, que el grupo 1, que artículo 126 raya 1, 126 raya 4, que habla de los aportes a fondos de pensión y aportes en cuentas AFC, que el grupo 2, todos los numerales del 206 que vimos ahorita, y el grupo 3, que es la renta exenta del 25%. Entonces, yo juicioso llevo
esta ya tiene limitaciones en las deducciones. Las rentas exentas también tienen limitaciones, pero cuando sumo las dos, el legislador me dice, perdóneme, de todas maneras, esto no puede superar el 40%. Para el caso concreto, dicen que esas rentas exentas de esos numerales no le aplican esa limitación, o sea que ahí pues les favorece. Y interesante lo del parágrafo. La exención prevista en el parágrafo 10 también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Retomemos. Me devuelvo. Rentas exentas. En nuestra legislación colombiana, para las personas naturales nos asisten 3 grupos de rentas exentas. Así lo tomo yo. El primer grupo de renta exenta son los artículos 126-1 y 126-4, que habla de los aportes voluntarios a fondos de pensión y de los aportes en cuentas AFC, primer grupo. Estas dos, sumándolas, tienen un límite de hasta el 30% o 3.800 VTs en el año. Suma las dos. Me voy del primer grupo, me voy para el segundo grupo. El segundo grupo de rentas exentas que tenemos las personas naturales son los numerales 1 al 9 del Estatuto Tributario, que son las indemnizaciones por maternidad, enfermedad, el tema de las cesantías, etcétera. Allá hay un poco, está la numeración como tal. Y la renta exenta del grupo 3, que yo la coloco siempre por aparte, es el famoso 25% que se depura, según el artículo 206, después de haber restado todo esto. Aquí se está refiriendo a esa. Dice, la exención del numeral 10 también procede para Marco Aurelio, que es un independiente, que devenga, o sea, que percibe honorarios, porque como soy independiente, yo no tengo una relación laboral legal ni reglamentaria, siempre y cuando Marco Aurelio no contrate 2 o más personas para hacer su labor. Y eso de contratación, ya han pasado 3 años, ya ha corrido mucha agua debajo del puente, hay conceptos de la UGPP, hay conceptos de la DIAN, y ya hoy en día creo que todo el mundo tenemos claro cómo es ese tema de qué significa que contraten o no. ¿Qué significa? Pues primero, si yo contrato, si yo obro como empleador, yo Marco Aurelio, y de mí dependen en nómina, y yo voy y tengo afiliados como patrón a Seguridad Social y Salud y todas esas cosas, a 2 o más, pues yo estoy por dentro porque ya contraté 2 o más. Primer caso. Segundo, no, yo no hago ninguna relación, pero yo sí tengo personas que me ayudan y hago subcontratos. Entonces, venga, usted me pasa su cuenta de cobro, ¿usted me ayuda? Si quiere ayudarme, sí, usted viene y me ayuda, me pasa cuenta de cobro, yo le pago a usted. Pero si yo contrato más de 2 personas, entonces ya no tengo la exención. Si tengo en última solo una, entonces tengo la posibilidad de que me camufle, entre comillas, en la primera cédula en esa época, que era la renta de trabajo. Pregunta, ¿eso servía? Pues no sirvió un año, que fue el 2017, pero sí sirvió el 2018 por el tema del Consejo de Estado. ¿Cómo así? Cuando Marco Aurelio presentó su declaración de renta del año 2017, no había salido una sentencia. Y entonces yo catalogaba como un independiente que al no tener más de 2 personas, yo me metí en la cédula o me permitía la cédula por rentas de trabajo. Voy a hacer mi declaración de renta por rentas de trabajo, la del 2017. Total ingresos, tal. Ingresos no constitutivos, tal. Llego aquí, deducciones tanto, rentas exentas tanto, sumo las 2 y puedo tener la renta exenta del 25, sí. Pero tengo un problema. ¿Cuál problema? Es que Marco Aurelio paga un arrendamiento de la oficina. Marco Aurelio paga servicios públicos de la oficina. Marco Aurelio paga una secretaria o asistente. Marco Aurelio paga gasolina del carro particular de sus clientes que tiene que ir al oriente, al occidente, al norte, al sur. Marco Aurelio paga un celular. Marco Aurelio paga, y entonces, ¿eso a dónde quedó? Pues resulta que bajo la cédula 1 de trabajo no pude llevar nada de esos gastos contra mí. Ese problema me pasó en el 2017 porque la norma no permitía. La norma fue demandada y la Corte y el Consejo de Estado, Corte Constitucional, fue sentencia 114 de noviembre del año, fue sentencia del año 2018, noviembre creo que es, eso la tenemos más adelante. La sentencia me ayudó y dijo, no señor, Marco Aurelio sí puede llevar todos los gastos que tengan relación de causalidad con su renta, ¿sí? Tales como el arrendamiento, Entonces, si usted mira el formulario de renta del año 2018,
ahí adicionaron un renglón el comité de formularios y ahí le dice la sentencia. Entonces, sí me ayudó para la declaración de renta del 2018, porque yo ya puedo llevar estos gastos que no eran deducibles, que no fueron deducibles en mi declaración de renta del 2017, porque yo aterrizaba en la cédula por rentas de trabajo y no en la otra. En cambio, cuando usted aterrizaba en rentas no laborales, usted sí no tiene derecho a ese 25, pero usted sí podía llevar todos los costos y gastos, pero con otro problema. ¿A dónde los llevaba? Ahí sí, llévelos antes de la limitación, porque la limitación de esa renta era solamente el 10%, no el 40%. Eso usted ya lo sabe porque usted ya ha hecho, la del 2017 la hizo, la del 2018 ya la ha hecho, y me imagino que usted, que es una persona organizada, ya tiene los borradores del 2019. Usted está pendiente que se hagan los formularios, que no ha podido presentarla así. Artículo 206, raya 1, determinación de la renta. Bueno, esto fue una gabela a propósito de la renuncia del... Este artículo pues no tiene nada que ver con el doctor Francisco Santos, pero ya que estamos hablando de diplomáticos, sí. Este artículo está hablando desde que para todos los vinculados al sector público, diplomáticos, consulares, etcétera, Ministerio de Relaciones Exteriores, pues le dieron una exención adicional y es la prima especial y prima de costo de vida, y que el mismo tratamiento es aplicado respecto de esa prima para servidores públicos de las plantas en el exterior que, aunque presten su servicio fuera de Colombia, sean residentes en Colombia, punto. O sea que en última, esto les ayuda a ellos. Si usted tiene familiares allá, que sepan que entonces sobre esa partecita ellos no van a pagar impuestos y tampoco les aplica la limitación del 40%, ¿recuerdan? Del numeral tercero del 336. Y punto. Ese es como un beneficio para personal diplomático que sería interesante ahí evaluar si usted tiene algún cliente de ese tema. Artículo, aquí viene un tema interesante, que fue la pregunta que hicieron esta mañana por allá, de la economía naranja. Entonces uno coge la revista de Diners que trae una historia del presidente Duque, y por qué le puso naranja y no le puso verde, o por qué no dijo que economía moradita, o economía rojita, o Santa Fe, economía roja y blanca, ¿no? No, le colocó economía naranja porque dentro del tema de las situaciones en cuanto a economía, lo vio mucho más atractivo porque él quería que se reactivara. El presidente Duque, si usted mira su palmarés, él viene, digamos, de un sector que ha impulsado este tema. Lo que pasa es que obviamente, pues él, antes de ser incluso, estar en Congreso como diputado y lo que sea, él estuvo vinculado a muchas entidades financieras y ellos impulsaban desde allá, pues Bancoldes, Finagro, etcétera, impulsaban este tema de la economía naranja. Y lo que se quiere reactivar, porque el desempleo está complicado. Entonces, ¿cómo es para reactivar el empleo? Aquí no ha habido la fórmula mágica. Se han inventado descuentos tributarios por generación de empleo. Se han inventado un poco de beneficio, por ejemplo, lo que hicieron la otra vez cuando nació el CRE, que era un poco, venga, deje de pagar aportes, porque el empresario, la empresa siempre dice, mi costo es grande, pagar un costo para fiscal, prestacional es muy complicado, entonces prefiero contratar por servicios, y eso ha traído un poco de sazón para los profesionales que hoy en día están egresados. Usted vio todo ese debate en que estamos en este momento, que no se ha solucionado. Entonces viene el tema del incentivo de la economía naranja, que son 7 años, por eso es la pregunta que hacían esta mañana, la redacción del artículo quedó exactamente igual. O sea, cuando vuelve y juega, usted parece de la legislación anterior. En la reforma del año 2018 dijo que son 7 años, entonces si usted arrancó ya en el año 2019 no hay problema porque usted sigue con su conteo, y igual lo que le está diciendo al final del camino es que usted tiene el máximo, es hasta el 2021, ¿no? Que está por acá adelante, 2022. Obviamente ahí sí le aumentó el año, o sea, no le quita el beneficio para el que me preguntó del 2019, porque si usted empezó en el 2019 tiene el beneficio, y lo que hizo fue incrementarle un año al 2022, porque en la anterior norma decía que solamente hasta el año 2021. Y aquí ya hay una tabla para establecer, hay una tabla que no está en la lámina, que es por actividades económicas. Y de las actividades económicas, venga, perdón si ya la dije acá, o está más adelante, que fue lo que adicionó. Adicionó, además de las actividades del campo, adicionó unas actividades recreativas a esto. Incentivo tributario de las creaciones, no, ese no es. Adicionó, Maribel, mírame ahí, tuvo que haber adicionado un tema que tiene que ver con recreación, deporte, fue el pedacito que trajo, que es como lo nuevo de la reforma. Pero a nivel general, digamos que el propósito, y así quedó en la exposición de motivos de la ley, es incentivar que las universidades, preguntaron en la exposición de motivos, ¿las universidades enseñan a qué? Al fulano, al egresado.
¿a ser empleado o a ser empresario? Porque es que entonces ahí es donde viene la caracterización de universidades, para bien o malo como nos toque. En el sentido que hay algunos rectores y decanos de cuando uno va en el tema académico, como ahí en la presentación que hicieron, yo estoy vinculado con algunas universidades, entonces en el tema académico uno a veces ve decanos y rectores hablando, no, es que yo quiero que mis egresados sean empresarios y no sean empleados, porque es que ese tema de que el fulano ya desde la universidad salga, es mirando a ver a dónde va a buscar empleo, en cambio de salir a decir, venga, yo por qué no venga y monto una empresa. Entonces algunos dirán, no, primero antes de montar empresa vaya y aprenda, porque es que usted todavía está muy cuadriculado, usted vaya y primero empleese un poquito, unos 5 años, vaya, así le paguen un poquito, pero usted está de alguna manera pagando, entre comillas, aparte para que le enseñen y ahí sí monte empresa. Entonces ahí es donde está la diferencia de las universidades, ahí es donde está a veces que unos dicen que hay unas universidades de élite y otras no, aquí están enseñando. La exposición de motivos es que el empresario salga ya, es el universitario que sale y de una vez ya puede montar empresa con toda esa categorización que hay allá y que de alguna manera pues genere empleo y que tenga unos beneficios de renta exenta de acuerdo con lo que dice la norma. Me voy para artículo 235 raya 3, ese mega inversiones, primero esta y ya voy para la otra del... Si la gente tiene mucha plata, puede invertir. ¿Y cuál sería, si digamos invierte generando empleos? Observe que son 400 nuevos empleos, 30.000 VTs que tenga, digamos, con una inversión, tiene unos beneficios. O sea, la tarifa ahorita es del 33, el año entrante va a ser del 32, entonces la tarifa sería del 27%, entonces bajaría 3, 4, 5 puntos y el 9% que esa es la que sigue quedando para hoteles. Recuerde que en los hoteles ganaron una demanda, un fallo Consejo de Estado el año pasado porque le había subido la tarifa y ellos dijeron que tenían que respetarle lo que dijo el legislador por hace 20 años. Hay dos principios jurisprudenciales, el de la confianza legítima y el de la seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Que si el legislador hoy me dice que hay unas rentas exentas por 20 años, me respeta el tema, no es que por allá en 10 años me cambien las reglas de juego. Y eso lo hicieron con los hoteles, se las cambiaron en la reforma del año 2016, ellos demandaron y dijeron, no señor, tienen que respetarle, como nació el bebé, se muere.